Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado Ramón Guillermo Aveledo, presidente del Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Va a ser muy interesante nuestra conversación porque podemos abordar temas de actualidad y sobre todo temas que se están preguntando los venezolanos en su casa. Pero hay algo de la región muy importante que sucedió este fin de semana, la victoria de Jair Bolsonaro, ultraderechista, que dice que va a darle un vuelco al destino en el que estaba en curso Brasil. Gana con una ventaja cómoda, 11 puntos de ventaja, y ha tenido muchas interpretaciones para la región, sobre todo cuando se habla de una nueva geopolítica y como una contracción de la izquierda por parte de todo el hemisferio. ¿Qué se puede interpretar? Yo creo que la candidatura de Bolsonaro, que es una candidatura antisistema, era contraria a los políticos habituales, tanto de la izquierda, que allá, por cierto, en Brasil en términos generales es una izquierda bastante moderada, y también del centro y de la derecha. Es una reacción de los electores buscando a alguien diferente, a alguien distinto. Yo creo que este triunfo es posible porque hay una elección que se respeta, que ocurre en condiciones de pulcritud y de limpieza, en un país en donde hay separación de poderes, y todo eso ayuda. Ahora, para que pueda haber inclusive triunfos de candidatos que son muy distintos. La motivación del votante de Bolsonaro no es demasiado distinta a la motivación del votante venezolano del 98. Es una fórmula de voto castigo. Querían cambiar, quieren hacer una cosa completamente distinta. Bueno, espero que ellos tengan mejor fortuna que nosotros, pero tienen sin duda alguna que hay una responsabilidad muy grande, pues un gran país, un país de enormes dimensiones, una de las economías, la economía más grande de América Latina, una de las economías más importantes del mundo, que está en problemas y que a todos nos beneficiaría si se estabiliza. El presidente Nicolás Maduro, tras felicitar este anuncio, le solicitaba relaciones diplomáticas de respeto, retomar las relaciones de respeto entre Brasil y Venezuela. ¿Qué se espera de esta nueva gestión? Yo creo que el presidente Maduro hace bien en preocuparse por eso, pero creo que debería ser un poquito más introspectivo y ver qué es lo que ha ocasionado que Venezuela tenga ahorita relaciones o frías o defectuosas o ciertamente abiertamente malas con casi todos los gobiernos del continente y con buena parte de los gobiernos del mundo. Creo que y ver que todavía mantiene ciertos apoyos y ciertos aliados internacionales, básicamente en el plano del interés, porque ciertamente no es por afinidad ideológica. Yo creo que haría bien el gobierno de Maduro en revisarse y ver qué es lo que ha causado que Venezuela, por ejemplo, sea un tema en las elecciones en el extranjero. Es decir, no solamente es que los candidatos para ganar votos critican al gobierno de Venezuela, sino que nadie quiere quiere que lo identifiquen. Dice, yo no voy a ser como Maduro, aquí no va a pasar lo de Venezuela. O el cargo principal, la acusación preferida contra los candidatos contrarios es la acusación de parecerse a Venezuela o de tener vínculos con Venezuela. Yo creo que en el continente ha habido últimamente, en los dos países más grandes, cambios políticos que son interesantes, que obedecen a situaciones internas de esos países. Hablo de Brasil y hablo de México. Los presidentes elegidos son de signo distinto, pero la causalidad, la motivación en los electores es una motivación parecida en ambos casos. Están buscando un cambio.
En el caso venezolano, estamos a la expectativa de unas elecciones que se van a llevar a cabo el 9 de diciembre. Sin embargo, faltan tan solo semanas para que arranque oficialmente esta campaña. No se puede percibir un clima electoral como en años anteriores, a pesar de que esta es una elección que no convoca a tantos electores por ser de Consejo Legislativo. ¿Cómo observa usted el clima electoral en Venezuela? ¿Cómo observa usted este clima político hoy, cuando pareciera que la oposición venezolana está muy minimizada o tal vez hasta, si se quiere, de alguna forma de interpretarse e invisibilizada por parte del Ejecutivo Nacional? Yo creo que hay dos aspectos en su pregunta, los dos son muy importantes. El primero se refiere a la elección en particular, a esta en concreto, la elección de concejales de los municipios, y la otra se refiere a la situación política nacional y a la oposición. Voy con la primera. En lo que se refiere a la elección en particular, mire, es muy importante que los ciudadanos valoremos el voto, que ha sido deliberadamente devaluado por toda una estrategia dirigida a eso, a deteriorarlo, a devaluarlo, a debilitarlo. Ahora bien, en eso yo no tengo una fórmula para esta elección, una fórmula nacional. ¿Por qué? Porque yo creo que cada elector debe evaluar qué es lo que le conviene a él en su municipio y ver si le conviene que haya un gobierno municipal conveniente, bueno, favorable, si quiere que su alcalde tenga apoyo en el Consejo Municipal, entonces debe votar. Debe votar, ¿por qué? Porque si su alcalde no tiene apoyo en el Consejo Municipal, pues podrá ser fácilmente destituido apenas comenzando el año. Entonces, eso debe verlo así. Y al contrario, si cree que su alcalde necesita un contrapeso, necesita un Consejo Municipal que lo vigile, que le haga y que lo controle, y que esté pendiente, que las ordenanzas no pasen así sin mayor revisión, pues entonces debe votar por los candidatos que se opongan a ese alcalde. Ahora, es muy importante, si usted quiere que su alcalde siga gobernando su municipio, entonces vote por concejales que vayan a tener una actitud o de apoyo o una actitud razonable con relación a ese alcalde. Pero en este sentido, tal vez el mensaje es un poco confuso porque la gente tal vez no define si es de la oposición venezolana, si el llamado es a votar o no votar. Partiendo de que las leyes electorales siempre están prescritas para que el llamado sea la participación y el voto. Porque fíjese usted, yo no quiero parecer atrapado en algún tipo de simplismo, ni conducir a la gente a que se sienta atrapado por esa lógica. Yo lo que le invito al ciudadano es a que analice lo que le conviene, lo que mejor le conviene, porque el municipio es como la conserjería, es como lo que tiene más que ver con mi vida diaria. Entonces, yo, por ejemplo, yo soy habitante de Libertador. La alcaldesa de Libertador, yo no sé si vive aquí, pero yo, por cierto, para llegar hasta el canal tuve que dar vueltas porque la calle está obstruida, porque se vino abajo, pasar montones de basura a la salida de los Manolos para poder llegar hasta aquí. Bueno, yo que soy damnificado de este municipio, no tengo ninguna simpatía por lo que está haciendo la alcaldesa, no porque sea del PSV, no, es porque no sirve como alcaldesa. Pero asimismo hay municipios en donde los alcaldes están trabajando y están haciendo. Entonces, este es un programa que se ve en todo el país. A cada elector, a cada ciudadano, yo le pido que piense como vecino de su municipio y que tome en función de eso su decisión, pero no deje de tomarla, que nadie la tome por ellos. En punto a la oposición. La segunda parte de la pregunta, en la cual hacía referencia a cómo está la oposición de Venezuela hoy. Que es fundamental. La responsabilidad de la oposición es muy grande y la ejerce en condiciones muy difíciles. Hay opositores presos, hay opositores inhabilitados, hay opositores exilados, hay opositores perseguidos, hay opositores constantemente amenazados.
Eso ha tenido un efecto, ha tenido un impacto en el funcionamiento de la oposición, porque la verdadera naturaleza del conflicto político venezolano no es de un conflicto habitual gobierno-oposición, como ocurre en Brasil o como ocurre en México, en el país que usted me preguntó, en Brasil, en las elecciones recientes. Aquí el conflicto verdadero es entre un pequeño grupo que ha privatizado el Estado y lo usa en su exclusivo beneficio, y el resto del país, políticos, empresarios, universitarios, trabajadores, consumidores, todo ese resto del mundo. Lo que tiene que hacer la oposición es, en medio de estas dificultades enormes, pues reflejar, hacer un esfuerzo muy grande para reflejar unida esa enorme mayoría de venezolanos que se perjudican por las acciones de este gobierno. Una de las opciones que se han planteado en escenarios similares cuando se busca resolver el conflicto es la vía del diálogo. Veíamos declaraciones del diputado Timoteo Zambrano, que hablaba de la necesidad de retomar una iniciativa de diálogo criollo sin intervención de foráneos, y hay un documento que está reflejado y que suscriben los partidos Primero Justicia, Voluntad Popular y la Causa R, en el cual indican que no existen condiciones para una mediación fructífera que conduzca a un cambio político en el país. En esta encrucijada, ¿cuál es la vía cuando dentro de la oposición venezolana hay voces tan diferentes, tan distintas? La diversidad no es en sí misma un problema si ella no se resuelve. Entonces, yo creo que primero que en el seno de la propia oposición tiene que haber demostraciones de capacidad de entendimiento y de diálogo en el seno de la oposición. Eso por un lado. Y por lo otro, mire, yo sé que ahora está de moda que la gente baile sola. Eso, y uno va y ve en los sitios, en la fiesta, y ve que hay muchachos o muchachas que están bailando solos. Yo no pertenezco a esa generación. Yo pertenezco a la generación que baila en parejas. Entonces, para bailar hace falta alguien con quien bailar. Lo mismo ocurre con el diálogo, porque el diálogo no es por aquí mi monólogo y por aquí otro monólogo, y monólogos que simplemente se repiten y no se escuchan. Y no se acompasan. Exacto. Entonces, pues mire usted, yo no veo ninguna disposición en el gobierno a dialogar, ninguna voluntad sincera a dialogar. Entonces eso así como está no va a servir para nada. A que debería haber, así como debería haber soluciones a los problemas económicos, como debería haber respeto a la Constitución y a las leyes, todo eso es verdad. Y por supuesto que hace falta, pero no basta con declararlo unilateralmente para que ocurra, tiene que haber verdadera, genuina disposición. Abeledo, la crisis económica que estamos enfrentando los venezolanos es inédita y siempre se deberían escuchar propuestas por parte de la oposición venezolana para contrastar los planes que adelanta el Ejecutivo Nacional y hacer una oposición propositiva. Desde su punto de vista, ¿qué hace falta para resolver la coyuntura económica de Venezuela hoy? Está inventado, por cierto. Por eso es que la inflación, y no digamos la hiperinflación, ha dejado de ser un problema en todas partes del mundo. Casi no hay países que tengan inflación, y ciertamente hiperinflación menos. Solamente un ejemplo antes de darte la respuesta de las soluciones, que es importantísima. El país que está más cerca, la segunda inflación más grande de América Latina, es Argentina, que tiene 20 y tantos % de inflación. Es decir, Argentina tiene en un año una inflación mayor que la de Venezuela en una semana. Eso es lo grave de nuestra situación. Ahora, ¿cuál es la solución para eso? Orden en el gasto público. No gasto público desordenado, no gasto público superavitario. O sea, el gobierno no puede gastar más de lo que le entra, porque cuando gasta más de lo que le entra, entonces imprime dinero, que aquí no lo imprime, lo emite, y entonces aumenta la cantidad de circulante, y por lo tanto, al aumentar la cantidad de dinero circulando y haber disminuido la oferta de bienes y servicios porque hay menos cosas que comprar, los precios suben. La causa de la hiperinflación está
en el gobierno, y la solución de eso está en cambiar esas políticas por políticas responsables de gasto público ordenado, que vaya entonces poniendo orden y que recupere el valor de la moneda que ganamos tú y yo, que ganan los venezolanos por su trabajo. Bueno, ya se nos agotó el tiempo. En unas breves palabras, ¿qué le espera a Venezuela en los próximos días? Depende de los venezolanos. Si siguen las cosas como van, vamos a empeorar. Vamos a empeorar porque nunca se dice, bueno, ya hemos tocado fondo. No, ese fondo no existe, eso sigue yendo hacia abajo. Pero sí se puede cambiar, como otros países han cambiado. Sí puede haber cambio político, sí puede haber cambio económico. El cambio económico es muy necesario porque además está teniendo un impacto social muy grande en la gente. Sí podemos convivir y podemos convivir pacíficamente, con mucho mayor seguridad. ¿Y por qué? Lo sé, por pura esperanza, por pura ilusión, por patriotismo de los dientes para afuera. No, porque en Venezuela lo hemos tenido, con dificultades, con imperfecciones, pero hemos podido vivir y progresar en paz. Son muchas las familias venezolanas, Endrina, muchas, las que tienen hoy en día su familia dividida, que no saben cómo van a celebrar la Navidad este año, que lo harán por Skype o lo harán por WhatsApp para poder encontrarse los hermanos, los padres, los familiares. Están regados por el mundo. Esa realidad la podemos cambiar y es perfectamente posible que lo hagamos. Ahora, eso depende de nosotros los venezolanos y de más nadie. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Ramón Guillermo Aveledo, presidente del Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro. Gracias por habernos acompañado. Y gracias a ustedes también. Que tengan todos muy buenas tardes. Recuerden, Venezuela necesita de buenos venezolanos.